Hace mucho tiempo, cuando era jovencita, en la iglesia nos enseñaron una canción, no sé si la conocéis vosotros. Una cancioncita, porque no se puede llamar de otra manera. No os preocupéis, si se va, se va. Laura, se va, no te preocupes, no te preocupes. Hay gente allí. No los vamos a dejar que se vayan a la calle. Una canción que decía... la voy a cantar, ¿vale? Yo no sé a qué viniste tú. Yo vine a alabar al Señor. ¿La conocéis? Yo no sé a qué viniste tú. Yo vine a alabar al Señor. Y ya está. Yo no sé a qué viniste tú. Yo vine a alabar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y era repetir, repetir. Yo no sé a qué viniste tú. Vale. Y alabar a Dios es mediante la música. Qué bonito tener música y poder ejecutarla y poder cantar al Señor con música, pero hay otras formas de alabar, lo hemos dicho. Alabar entregándole al Señor lo que es suyo, aunque creamos que es nuestro, pero es suyo. O alabar también prestando atención a la palabra. Incluso prestando la atención para que hasta pueda cambiarnos el Espíritu Santo a través de ella. Sabéis que cada vez que nos exponemos a la palabra es una oportunidad que le damos al Espíritu Santo, nosotros, que no somos nadie, se lo estamos dando al Espíritu Santo. Una oportunidad. Mira, tengo unas cuantas anécdotas, las voy a entremeter para acabar a la hora que acabar. Ayer fue muy curioso porque después de un día largo, supongo como el de todos vosotros, uno comienza la mañana sabiendo cómo se levanta y lo que se supone que tiene que hacer, pero el día acaba como van aconteciendo las cosas. Y fue un día bastante largo e intenso. Tuvimos que cancelar algunas cosas porque surgieron otras imprevistas que atender, pero bueno, al final del día acabamos en lo que hacen toda la familia normal y corriente, ya comprar comida porque ya no hay en la nevera nada. Estaba anémica. Y fue muy curioso porque estábamos comprando en el Lidl al lado de la casa y se escuchaba un niño llorar, pero llorar y el llanto, tú decías, eso tiene que ser un micaco, o sea, no puede verse del suelo. Vamos, como Samuel, no, un poquillo más grande, pero vamos. Y un llanto que se escuchaba en todo el líder. Y se escuchaba y hablando, que no se le entendía. Y la madre, se le escuchaba a la madre, no, Nico, porque no sé qué, no sé en cuánto, no, Nico. Y el niño, venga. Hasta que ya estábamos en la caja pagando y Nico estaba allí tirado con el suelo. No, él estaba de pie y el padre tirado en el suelo intentando convencerle que se tenían que ir. Bueno, hasta que le pregunto a la hermanita, ¿qué le pasa? Dice, es que tú dices, ¿cómo es posible que los niños... Es que es increíble. Que quería que empezara el día de nuevo. Y le estaba diciendo a la mamá que quiero que empiece el día otra vez porque no me ha salido bien. Lo que sea que fuera, allí en la tienda no le había salido bien. Y estaba tan frustrado que no sé por qué, bueno, lo habré aprendido de algún sitio, que quería que la madre hiciera y el padre que empezara el día de nuevo. Yo decía, es imposible que este niño tan chiquitillo, que tendría 3 añitos como mucho, no podría tener más. ¿De dónde ha sacado ese niño? Que para poder empezar, o sea, para no equivocarse, ya que se ha equivocado, volver a tener la oportunidad de hacer las cosas bien y para eso necesita que empiece el día de nuevo. Claro, yo que tengo un poco de mano más izquierda, ya soy abuela, empecé a decirle a la madre, pues chica, dile que esta noche tarda menos, que era al revés, tardaba más, ¿no? Que esta noche tarda menos y que pronto va a amanecer. Bueno, al final yo acabé hablando con el niño, intentando, oye, y paró de llorar, era difícil de convencer el chiquillo, ¿eh? Y paró de llorar y así, que sí, que no, que por la noche iba a tardar menos, que pronto iba a salir el sol, que se pusiera en la ventana, no sé. Al final se lo consiguieron llevar, medio convencido,
Le dije, pero entonces tú qué vas a tener que ser el Einstein de nuestro tiempo. ¿Vas a hacer una máquina para que vayamos al pasado? Y el niño, sí, sí, o sea, una conversación inusual para tenerla con un niño de 2 años y pico, 3. Pero fue una lección. Bueno, por un lado, esa familia tiene que trabajar con ese niño la frustración, porque se va a equivocar en su vida no sé cuántas miles de veces. Pero me llamó tanto la atención el hecho de que, de alguna manera, relacionara en su mente que podía hacer las cosas de nuevo y que para eso tenía que comenzar de nuevo. Y yo me pregunto, ¿lo tenemos ya todo aprendido de la palabra? ¿Lo sabemos absolutamente todo? Decimos que no, pero después en la práctica puede que sí. Somos, ¿cómo se dice? Estamos vacunados contra el cambio en la palabra de Dios, contra lo que la palabra de Dios puede producir en nosotros. ¿Somos inamovibles? Quizás, en mi caso, me he criado de niña en la iglesia. Puedo pensar que ya lo sé todo y que todo lo que me han enseñado estaba bien. O que todo tenía todos los matices correctos. Pero a lo mejor no. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Podríamos empezar de nuevo con enseñanzas que se nos plantea en la palabra? ¿O porque me la ha enseñado mi pastor de la iglesia tal? ¿O porque me la ha enseñado mi madre o mi padre? ¿O porque me la han enseñado mi profesor de la escuela dominical? Ya es inamovible. La palabra de Dios es viva, eficaz, trasciende a los tiempos. Y os voy a leer después un texto. Estoy intentando enlazarlo todo, ¿vale? De verdad que ayer esto me dejó... Después de todo el día, además, fue una experiencia grata. Una experiencia grata. ¿Está aquí? ¿Tengo que coger un micro? Pues cogemos un micro. Faltaría más. Fue una experiencia grata, uy, muy fuerte. Terminar el día con esto, la verdad que fue una experiencia muy grata. Ha dicho Manuela que un tema un poco complicado de abordar siempre es lo que tiene que ver con las ofrendas, ¿no? Que no tendría por qué, pero bueno, es verdad, tienes toda la razón. Lo que tiene que ver con algunos temas en la palabra de Dios siempre da como, no me lo toques. Pero ¿sabéis por qué? Porque tenemos ya hechas unas estructuras mentales con respecto a eso, unas convicciones que ya no queremos cambiarlas, porque estamos acomodados en lo que estamos. Y bueno, Manuela, te agradezco que cuentes lo que pasa en tu vida porque es reflejo de lo que pasa en las nuestras. Cada día nos enfrentamos a cosas y cada día entendemos un llamamiento del Señor, que se refuerza o que nos dice, habla de esto. Y a veces hay que ser valiente para hablar. Yo no soy muy valiente, me lo pienso mucho. Pero cuando el Señor pone algo en mi corazón para compartir con la palabra, con la iglesia, es como un fuego interno que hasta que no lo comparto no se apaga. Y en esta mañana, después de todo esto, creo que podemos hacer que comience el día, como con este niño. ¿Sabéis lo que hizo Jesús? Cuando algunas veces le preguntaban cosas sobre, en una ocasión, divorcio y otras cosas, le decía, en el principio no fue así. Es como este niño. En el principio no fue así. Esa no era la idea de Dios. Eso no era lo que Dios tenía pensado. ¿Os fue dicho que aborrecierais a vuestro enemigo? No, pero yo os digo que en el principio era amarlo. Y así el Señor va haciéndonos como, cortando todas nuestras estructuras mentales ya construidas y diciendo, no era así. No era así. No era así lo que estaba en el corazón de Dios. Y yo ahora quiero llevaros a Romanos 12, 1 y 2, porque hace unos días leyendo este texto, hubo algo que me llamó la atención que en otras ocasiones no. Romanos 12, 1 y 2. Y ahora ya voy a avanzar más rápido.
Es un texto que casi no sabemos de memoria todos, ¿vale? Casi todos. Dice así, en la versión internacional castellana. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, y así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es como si nos dieran la receta mágica, ya que estamos hoy con los sanitarios. Es como si nos dieran la receta mágica. ¿Cómo puedo no saber, sino comprobar? A veces la sabemos, pero no la llevamos a la práctica, a la voluntad de Dios. Y aquí el texto dice comprobar. Es decir, la conozco y la practico, con lo cual la compruebo. En el laboratorio nos llevan las de estas, los tubitos con la sangre y lo dejan allí, sino que comprueban si pasa algo en esa persona haciéndolo todo lo que haya que hacer en el laboratorio, ¿verdad? Aquí tenemos también a alguien de laboratorio, pero de otra... Sí, es que podemos montar un hospital, oye, de campaña por lo menos. Y dice que la forma de saberlo es renovando la mente. No podemos quitarnos el cerebro y ponernos otro. Habrá alguna manera de renovarlo. Y dice que la manera de renovarlo, ¿veis que voy para atrás? Es dejando que sea transformado. Y dice que la manera de que se sea transformado es no amoldándose al mundo actual. ¿Habéis hecho alguna vez, habéis usado alguna vez los moldes de plástico o de otra cosa para hacer escayola y hacer figuras? Bueno, o los moldes de los dulces, o los moldes de plastilina. Vale, bien. Pero tú no puedes cambiar el molde, sino que la masa, si es bizcocho, la plastilina o la escayola, coge la forma del molde. Lo amoldamos. La materia la amoldamos, ¿verdad? Aquí dice al revés. El mundo es un molde. Y dice que nosotros no tenemos que encajarnos en ese molde, sino justo lo contrario. No os amoldéis, porque si nos amoldamos no podemos ser transformados. Y si no podemos ser transformados no podemos renovar la mente. Y si no podemos renovar la mente no podemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es como una escalera. O baja o sube o baja, pero en medio no te puedes quedar. O te amoldas o no te amoldas. Y dice que esa es la manera de adorar a Dios, presentando nuestros cuerpos, nosotros mismos, todo nuestro ser. Y yo añado aquí, y no es una cuestión de añadir a la palabra, sino, eso significa que vengo a presentarme a la palabra de Dios, a exponerme a la palabra de Dios para ser cambiado y cambiada. Vengo a las palabras, a la iglesia, a escuchar la palabra para adorar al Señor y no amoldarme. Entonces eso quiere decir que puede que haya cosas que tenga que cambiar. Aunque me la haya enseñado el santo más santo de todos los varones o de todas las mujeres. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces entro en tela, ya. Demasiada introducción. Me va a faltar tiempo, voy a tener que predicar en 2 domingos. Bueno, mirad. ¿Qué es lo que me llamó la atención del texto? Que esto ya lo conocemos todos más o menos, ¿no? De este texto de Romanos 12.
Es que dice que no se amolden, según mi versión, al mundo actual. Pero es que el mundo actual de ahí no era el mundo actual de aquí, ¿no? Bueno, todos vosotros, los que me conocéis, sabéis que hace unos cuantos años empezamos un curso que tenía que ver que se llama Invertir, y es un curso dirigido a las mujeres para ayudarlas, para que tomen conciencia de quiénes son, de quiénes no son. Y bueno, eso es una cosa que el Señor que me ha cargado con eso. Yo no lo busqué, pero me ha cargado con eso. Y es uno de esos temas de los que casi no se puede hablar. Porque en el momento que se habla, te ponen una cruz. O te ponen en un extremo o te ponen en el otro. Bien sabe Dios que para mí es una carga, porque igual que en los hospitales se ven muchas cosas y uno aprende a bregar con el dolor de los demás, ¿verdad? Los que están en hospitales. Los que trabajamos con gente en otros aspectos también vemos muchas cosas, más de las que desearíamos, y también tenemos que aprender a bregar con el dolor. Pero es lo que el Señor nos ha dado. Es un kit completo. No puedo coger una cosa así y estar muy contenta con todos vosotros y dejar la otra en el pastorado. Entonces os voy a hablar de ese mundo actual del que está hablando Romano. Porque a veces estamos confundidos. A veces creemos que hay situaciones que se dan ahora que tienen que ver con la radicalidad de mujeres o la radicalidad de hombres. No. Ya estaban ahí. Y eran ajenas al cristianismo. Mira, os voy a contar la historia de una pareja que se convirtió allá, en esta época, allí en Roma. Y él era romano, totalmente. Y bueno, pues se convirtió aquí en las predicaciones y empezó a formar parte de la vida de la iglesia. Y se casó, pero se casó con una muchacha que también se convirtió, pero no era romana, era de ascendencia judía. Y claro, pues traía todo lo que tenía con el judaísmo a su espalda. Y esa pareja, pues, habían sido criados en sus propios contextos. Uno en la cultura grecorromana y otra en la cultura judía grecorromana, porque vivía allí. Y arrastraban un montón de situaciones familiares que ellos pensaban que era lo normal, porque es lo que habían aprendido. ¿Vale? Entonces, cuando escucharon este texto de Romanos 12:2, y dice que no se amoldaran al mundo actual, porque quiero recordaros, bueno, ahora os digo, cuando lo escucharon, que no se amoldaran a esos patrones del mundo, sino que permitieran que sus mentes fueran renovadas, ambos empezaron a darse cuenta que tenían creencias en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, que no tenían nada que ver con lo que Jesús había enseñado, sino que tenía que ver con los patrones que tenían en sus culturas y en su familia. Y entonces, ¿qué tenía que ver el plan de Dios en sus vidas? Después terminaré diciendo qué pasó con la pareja, si me da tiempo. Pero, ¿estáis seguros, hermano, hermana, con el corazón en la mano? ¿Estáis seguros que tal y como vivís vuestro matrimonio, vuestra familia, la paternidad, estáis seguros de que se ajusta al diseño original de Dios? ¿Creéis que es lícito hacerse esa pregunta? Pensadlo. O más bien lo intentamos, pero dejamos que estructuras culturales que no reflejan esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, estén metidos en nuestra mente, en nuestro corazón, y la apliquemos en nuestra casa, aunque no queramos.
o aunque creamos que no, con el corazón en la mano, delante del Señor que estamos aquí. ¿Vuestra vida familiar es conforme al diseño original de Dios? Diréis algunos, ¿otra vez Raquel? ¿Otra vez el temita? Hermano, es sumamente importante cómo vivís en vuestra casa, en vuestra familia. La iglesia son familias. Dios en su divina sabiduría decidió que la sociedad se compusiera de familias. Y en la medida que hay familias sanas, hay iglesias sanas. En la medida que hay familias sanas, hay una sociedad sana. Fijaros la sociedad que tenemos hoy día. Bastante corrompida. Llama a la puerta de una casa y pregunta cómo está la familia. Muchas familias deshechas y desestructuradas. Con mucha apariencia, pero después se dice en mi tierra, poca chicha. Mirad, en la época de Pablo, cuando Pablo está escribiendo esto, a la iglesia en Roma, la iglesia que estaba allí en Roma estaba rodeada estaba inmersa en la cultura grecorromana. Y dictaba la cultura grecorromana. ¿Quién ha estudiado en bachillerato la cultura grecorromana? Muchos de vosotros, ¿verdad? Me asentáis algunos. ¿Y qué era, en cuanto a la familia, qué dictaba la cultura grecorromana? El pater familias, ¿verdad? El pater familias era la máxima autoridad sobre el hogar, sobre las personas que formaban el hogar, y se le debía sumisión y obediencia. Él tenía una posición en la que todo lo demás que estaba en su casa estaba subordinado a él. Él decidía quién estudiaba y quién no estudiaba, los hombres. Pero en cuanto a los chicos, a dónde iban o dónde no iban, él decidía absolutamente todo. Ese era el patrón cultural de la familia, el pater familia. Os animo a que indaguéis sobre eso. No era cristiano eso, ese no era el modelo de Dios, ni era el modelo cristiano. Era el modelo cultural de la época. Y eso significaba que cuando se está leyendo esto en la iglesia Roma, los cristianos que están allí estaban escuchando. Las cartas se leían colectivamente, no tenían acceso a la Biblia como tú y yo ahora. Eso era una carta que había mandado Pablo y todas las cartas se intentaban que todas las comunidades las fueran leyendo para saber lo que los apóstoles estaban diciendo, Pablo o Pedro o Juan. No tenían acceso. Entonces, la forma en la que los cristianos aprendían era cuando se hacía enseñanza pública en medio de la iglesia. Eso es lo que estaban haciendo. Se leía la Escritura y también dependían de la interpretación comunitaria que se hacía de la Escritura. En este caso, el que recibe la carta la lee de parte de Pablo y si hay preguntas, ahí interpretan y dicen, no, Pablo está diciendo esto y está diciendo lo otro y está diciendo lo otro. Fijaros el privilegio que tenemos de tener todas las cartas juntas en un mismo formato, que tenemos una visión general, pero para ellos no era así. ¿Qué pasó entonces cuando leen esta carta y dicen no amoldarse a las costumbres del mundo actual? No os amoldéis a las costumbres del mundo que está pasando aquí ahora y en este momento. No tengáis familias con pater familias. ¿O eso no entraba? Claro que sí. Estaban dirigiéndose a todo lo que de alguna manera... cariño, quita de ahí el abrigo que tienen que sentarse. Estaban dirigiéndose de alguna manera a todo lo que empañaba el diseño original, la mente de lo que Cristo tenía para su iglesia. Entonces, todo lo que del mundo influenciara, le estaba advirtiendo, no os amoldéis. Por una razón, porque lo que Cristo tiene siempre es mejor. Siempre es mejor. Así que esa estructura patriarcal, es que la palabra es difícil, ¿a vosotros sale? Patriarcal, me cuesta.
familiar no reflejaba el diseño original de Dios. Y ahora voy a decir por qué. No lo reflejaba. Porque esa estructura lo que reflejaba era una jerarquía de poder. Pero el mensaje del Evangelio, y hoy lo hemos cantado, el mensaje del Evangelio promovía una familia donde el unos a otros estaba en lo más alto de las prioridades. Y me explico. Donde el amor mutuo unos a otros, la sumisión mutua unos a otros, el servicio mutuo uno a otro, era el centro de la relación familiar. Y claro, esa forma de vivir en familia contrastaba radicalmente con el modelo grecorromano, donde la sumisión era poder y control. Pero mirad, esa parejita, esto es lo que tenía ese muchacho en su mente, es lo que había aprendido. Es lo que había aprendido, no sabía relacionarse en familia de otra manera. Pero la muchacha, que era de ascendencia judía, bueno, era judía, pero se había convertido también al cristianismo, vivía de otra manera. ¿Y pensáis vosotros que solamente influenciaba la cultura grecorromana en las iglesias primitivas? No. También influenciaban los elementos de la tradición judía. De hecho, vemos a Pablo luchando con Pedro, en el sentido de dialéctico. Bueno, y también mosqueados, ¿eh? Se enfadaron, pero bien. Las comunidades cristianas no debían absorber todos los elementos de la tradición judía. Ya había acabado. Ya había venido el Mesías. Y no debían asumir cómo se vivía la familia judía. Y voy a explicarme. ¿Os acordáis aquello de Deuteronomio 6, 6, 7? Si lo tenéis, podéis también leerlo. Y voy a referirme a un elemento muy concreto de la tradición judía. Y voy a ir rápido como las balas ahora. Este texto lo usamos mucho para hablar de la educación de los hijos. Mucho. Como que es el corazón de la enseñanza bíblica para los hijos. La metodología. Y es, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos 6 y 7. Deuteronomios 6 y 7. Deuteronomios no, en singular. Deuteronomio 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y así sigue. ¿A quién le dirige el Señor estas palabras? Al pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel quiénes eran? Era un colectivo de hombres y mujeres que tenían hijos. Y se lo está diciendo a los dos por igual. Se lo está diciendo a todo el pueblo. Pueblo, la manera de enseñar a vuestros hijos es esta. Madres, padres, en lo cotidiano, enseñarles sobre mí. No hay uno sobre otro. Esa era la intención del Señor. Bueno, pues esta responsabilidad de guiar espiritualmente a los hijos, que fue dado a todo Israel, con el tiempo, la tradición judía la convirtió en una forma de exclusión de la mujer, abogando por el liderazgo del hombre como sacerdote del hogar. Y no voy a entrar en toda la tradición en cómo se llega a eso. Reforzando, igual que la cultura grecorromana, reforzando la idea que el hombre tenía una posición superior en la familia. Pero la enseñanza de Jesús no fue esa. Ni tampoco la de los apóstoles. Y me diréis, sí, pero es que hay textos. Bueno,
Si queréis, vamos a abordar esos textos en otros momentos, en otras predicaciones. Pero estamos en el principio clave, en el corazón. La enseñanza de Jesús y Pablo llaman a los creyentes, Pablo lo habla de Jesús, el sometimiento mutuo. Efesios 5:21. Que es verdad que la primera parte habla de aquello de cabeza, hablaremos de la cabeza. ¿Y qué es la cabeza exactamente en ese texto? Porque nosotros ya directamente hablamos de la cabeza como autoridad, pero no es eso, tiene que ver con otra cosa también. Os lo dejo ahí por si queréis indagar. Pero en Efesios 5:21, quiero decirlo tal como lo dice la palabra así dice la palabra del Señor: someteos unos a otros por reverencia a Cristo, en el temor de Dios. Sí, sigue, y dice, esposa, hace esto, esposa, hace lo otro. Hablaremos de eso. Pero el principio es someteos unos a otros. Se lo está diciendo a la iglesia, pero después también lo lleva al terreno de la familia. Mirad a vuestro esposo, mirad a vuestra esposa aquí hoy. Esposo mío, ¿tú eres capaz de someterte a mí? ¿Yo soy capaz de someterme a ti? El sometimiento no es denigración. Miraros. El sometimiento no es denigración. Tiene mucho valor. El sometimiento mutuo habla del amor que se tiene uno al otro y de la entrega sacrificial. Hermano, el sometimiento mutuo es amor a Dios, dice en el temor de Dios. Someterse uno a otro es decir, adoro a Dios reconociéndote que tú eres el hombre que Dios ha puesto en mi vida. Y tú eres la mujer que Dios ha puesto en mi vida. Y nos sometemos mutuamente para construir un hogar y una familia conforme a la voluntad de Dios. No conforme a los patrones del mundo grecorromano que hasta el día de hoy lo tenemos. Que ahora os contaré otra cosa. Ni del mundo judío que hasta hoy día lo tenemos. Sino conforme al corazón de Jesús. El verdadero liderazgo espiritual no se basa en el poder, sino en el servicio sacrificial. Y eso es lo que dice Efesios 5, 22, 23, 24. Esposo, ¿eres capaz de dar la vida por mí? Yo no sé si la daría por ti. Sí, no sé, depende. Pensad en vuestros maridos y en vuestras mujeres. ¿Sois capaces de dar la vida por ellos? Es que a la hora de la verdad... Pero a lo mejor no hace falta llegar a ese extremo. Cuando nos hemos casado todos hemos hecho unos votos. Y los votos no son cualquier cosa. Yo le dije a mi marido que lo cuidaría hasta el día que muriera. Porque él se va a morir antes que yo porque es mayor. No es broma. Ya habéis vuelto, ya habéis vuelto. Lo que pasa es que si le da cualquier cosa y se queda de aquella manera, pues lo mismo yo no quiero cuidarlo ya. Ya he perdido el amor por él. Eso es lo que dicen algunos. O resulta que cuando la mujer ya... ¿No era amor? O es que se me ha acabado el amor. Ha engordado después de tener hijos y ya se me ha acabado el amor. Ya no eres como era. Sí, claro que sí. Pero ¿sabéis qué? No es lo que vosotras penséis, o cada uno de nosotros, sino es lo que vemos cada día en los matrimonios. No hace falta llegar a eso. Si no hace falta llegar, no sé, que todo lo que tenemos es nuestro, de los dos. Es nuestro, de los dos, lo compartimos todo. Hasta la educación de los hijos. No somos madres ausentes, que estamos todo el día fuera. O padres ausentes, que están todo el día fuera. O aunque estén dentro, es como si no estuvieran. Eso es sacrificial, Aguantar a los niños 24 horas al día tiene tela marinera.
pues sacrificial. Bueno, quiero avanzar y deciros, a lo largo de los siglos ha habido una interpretación errónea del papel del hombre y la mujer en el matrimonio que ha distorsionado el plan de Dios. De hecho, el origen, y con esto voy a terminar esta predicación, y seguiré el domingo que viene, si Dios quiere, si me queréis aguantar. O otro domingo, no sé, ya veremos. Muchos han interpretado que el matrimonio tiene que basarse en una complementariedad. Y voy a intentar explicar esto bien. Es decir, como el segundo relato de la creación dice que somos la ayuda idónea, pues nos complementamos. Es como un rompecabezas que encaja, ¿no? O sea, todo lo que le falta al hombre, pues lo tiene la mujer. Y hace así, clac, 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 pero en esta posición de autoridad. Tú desde aquí, yo desde aquí. Pero ese no es el diseño bíblico. No lo es. No refleja la igualdad y la sumisión mutua. ¿Sabéis que ayuda idónea, esa palabra, ser, esa palabra, es la misma que se usa en el texto bíblico un poquito más adelante para decir que Dios es la ayuda idónea del pueblo de Israel? ¿Vosotros pensáis en Dios como ayuda idónea nuestra, en la que nosotros mandamos y Él se somete? Imposible pensar eso, ¿verdad? Que Dios nos ayuda a nosotros no significa que Él hace lo que nosotros queremos. O que Él está en un plano en el que nosotros le decimos, bueno, tú me ayudas cuando yo te necesite, espera. No, es imposible pensar en Dios así, ¿verdad? Pues la misma palabra que se usa, que el autor de Génesis usa para decir que en el matrimonio se es ayuda idónea. Es decir, son de la misma naturaleza, son de la misma esencia, tienen la misma responsabilidad, tienen el mismo encargo de Dios para formar la unidad del matrimonio, hombre y mujer, para dar estabilidad a la familia y a la sociedad. Ambos. Complementariedad, pero desde la igualdad, no desde la desigualdad. Hoy día se habla mucho de complementariedad. ¿Nos complementamos? Pero tú allí y yo aquí. No. Tú aquí y yo aquí. Tampoco la mujer aquí y el hombre aquí, ¿eh? Que también hay muchos casos así. De eso nada. Iguales ante Dios. Y mirad, en Génesis 1:27, si lo tenéis, este es el principio. Este es el principio del que Jesús habla. Cuando dice, al principio no fue así. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Cuando dice, y creó Dios al hombre, esa palabra no es la misma que varón. La palabra que se usa, y creó Dios al hombre, Génesis 1:27, es género humano, humanidad. Y creó Dios a la humanidad. Y creó Dios, a ver, que me parece que esta la tiene puesta. Dejadme que lo lea. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, aquí estamos viendo que este texto subraya que ambos son creados con el mismo valor, la misma igualdad, el mismo propósito, las mismas tareas, seguid leyendo, las mismas tareas, la misma misión le da Dios, etcétera, etcétera. Pero con la diferencia que uno es un hombre y otro una mujer. Porque somos imagen de Dios. Dios ni es hombre ni es mujer. Pero nosotros somos el reflejo de lo que Dios es. Mínimamente, muy poquito, ¿eh? No estoy diciendo una herejía. Mínimamente, muy poquito, muy poquito. En Dios hay virtudes que nosotros
ponemos que son masculinas y en Dios hay virtudes que nosotros decimos que son femeninas. Pero es que Dios es Dios. Y nosotros somos hombre y mujer porque Dios es Dios. Y así nos ha creado a su imagen. Y fijaros qué bien lo entendió Pablo, que dicen que Pablo es el homófobo, no sé qué. No sé lo que dicen de Pablo. Habladuría y falsos testimonios que levantan unos de otros. Fijaros lo que dijo en Gálatas 3:28. Gálatas es la carta por excelencia que Pablo escribe contra los judaizantes que se están introduciendo en la iglesia. Por un lado, la cultura grecorromana, que hemos visto, que después Timoteo tiene que parar el gnosticismo, y por este lado, Pablo para a los judaizantes diciendo que no introduzcáis más cosas que tengan que ver con los judíos, que no somos judíos en el sentido religioso, que Cristo ya ha vencido todo eso, que nos ha salvado, que ya ha cumplido la ley, que ya lo ha hecho. Y le tienes que decir, o sea, fijaros, pensad en esa cultura grecorromana, donde había un montón de esclavos, donde había gente polígama, monógama, polígama. Sí, lo he dicho bien, ¿no? Que había gente de toda esa clase y suelta este texto. Y suelta esto. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es una bomba, o sea, eso es una bomba en el seno de la iglesia. Porque les está diciendo, Onésimo, eres esclavo, compórtate como digno de cristiano, de seguidor de Cristo. Filemón, recibe a Onésimo como a un hermano, no como un esclavo. Pero ¿cómo lo voy a recibir como un hermano si es mi esclavo? Le dice, no, Onésimo, ve sometiéndote a tu amo, pero amo, es tu hermano. Cristo ha dado la vida por él, revolucionario. Entonces, ¿qué hago con los demás esclavos? ¿Se me van a rebelar? Ah, tú verás cómo vas a tratar a los esclavos. Es un mensaje. Y le está diciendo a Pedro, Pedro, que te sientes con los gentiles, que no te vas a contaminar, que lo que contamina, dijo Jesús, es lo que sale del corazón, no de lo que entra. Y le dice a los romanos, que me recibáis a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la diaconisa? ¿Cómo? Febe. Que recibáis a Febe, que es diaconisa. Le dice diácono porque la palabra diaconisa ni existía en el lenguaje, porque no se consideraba que pudiera ser una mujer diaconisa. Y entonces le dice, recibidla, recíbela. ¿Nos parece que Pablo es revolucionario cuando dice esto? O dice, y he tenido a una apóstola, Junia, porque Junia es un nombre de mujer que fue cambiado en el siglo, no me acuerdo cuál, porque no podía haber una mujer apóstola. Entonces le pusieron la S, para que fuera un nombre. Y así podíamos seguir. Pablo era revolucionario y afirma esta verdad. Esta verdad se ha malinterpretado mucho tiempo, por muchas generaciones, para justificar estructuras de poder desigual. Durante mucho tiempo, la sumisión mutua. Porque lo que Cristo enseñó era que los esposos amaran a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso es ser cabeza. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte, hasta el último aliento. Así amó Cristo a la iglesia. Le entregó todo lo que tenía. Y sigue haciéndolo, sigue entregándonos todo lo que tiene. Eso es ser cabeza. Y a la mujer le dice, en esa sumisión mutua, sométete a tu marido. A ese esposo que es capaz de dar la vida por ti. Hermano, lo voy a dejar aquí. Y esa parejita no hacía más que darle vuelta a la cabeza. Esa parejita que se convirtió, porque luchaban con las influencias que tenían.
¿Acaso tendremos que cambiar la forma en la que vemos nosotros el pater familias? ¿Acaso tendremos que cambiar que la responsabilidad espiritual de la casa es de los dos? Pregúntatelo. ¿Acaso tendrás que cambiarlo si es que no lo has cambiado ya? ¿Acaso tendrás que enseñar a tus hijos y a tus hijas de manera distinta? Que el Señor nos ayude. Bendiga su palabra en esta mañana.